3 d'abril, el dia que hem de tornar a lamentar una altra vegada imatges com aquestes. Aquesta vegada el cop l'ha rebut Sant Petersburg. Una explosió al metro ha provocat 10 morts i més de 40 ferits. Les autoritats ja parlen d'atemptat terrorista, tot i que ningú ha reivindicat aquest fet. Anem a Moscou. Ricardo Marquina, última hora. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas. Pues la tragedia podría haber sido todavía mucho mayor, ya que la policía de San Petersburgo encontró y desactivó a tiempo una segunda mochila bomba situada en los pasillos del metro. Esta mochila que no explotó y la que también lo hizo causando las víctimas mortales y decenas de heridos estaban situadas en el pleno centro de la ciudad, en Plaza Tsennaya, un centro turístico neurálgico rodeado de centros comerciales, de mercados y de universidades. La explosión sorprendió al presidente ruso Vladimir Putin de visita en esta ciudad, donde debía encontrarse con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, lo que podría también dejar claro una intencionalidad política de intentar magnificar el ataque. Por su parte, las autoridades rusas están trabajando ya con la fotografía de un sospechoso, ya que las cámaras de seguridad del metro de San Petersburgo captaron al posible sospechoso entrando y saliendo del metro antes y después del atentado. Hay que decir que en San Petersburgo y también aquí en Moscú se han extremado las medidas de seguridad no solo en el metro, sino en todos los puntos importantes de la ciudad, y eso ha llevado a que especialmente San Petersburgo esté ahora mismo totalmente colapsada, ya que el metro ha quedado cerrado durante toda la jornada, y aquí en Moscú los atascos son monumentales. В этот момент как шарахнуло, оглушительный взрыв, и я потом, когда обернулась и глянула, там огромное количество людей лежало, то есть там, трупы страшные, и когда вышли... Я вышел и увидел ленту. И на этом переходе, выбежала дежурная и сказала... I havien preguntat si estaven disposats els treballadors, o vaja, els passatgers, a ajudar a traslladar cadàvers. Déu-n'hi-do l'impacte, doncs, emocional sobre aquestes persones. Però vaja, a Sant Petersburg hi ha Liuba Kleiman. Liuba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Qué es lo que has vivido? Y tú eres guía turística. Exactamente. ¿Qué es lo que has vivido hoy? ¿Cómo has notado tú la incidencia de lo que pasaba en el metro? Yo, gracias a Dios, no estaba en el metro, estuve en mi coche conduciendo y oí por la radio, dentro de 5 minutos después del atentado, oí las noticias diciendo que en una estación del metro, donde yo estaba, al lado de la cual estuve pasando, hubo un atentado que se explotó entre 2 paradas del metro, se explotó en el vagón una bomba y que hubo víctimas, y ahora ya sabemos que son de 9 a 12 muertos y unos 20 o 30 heridos. Bueno, entonces claro que como ahora la información llega enseguida a todos, entonces toda la gente se enteró y dentro de media hora toda la ciudad estaba ya parada en un tráfico tremendo, y dentro de media hora cerraron y bloquearon todo el metro, evacuaron a la gente, y vi centenares, miles de gente yendo por la calle porque no podían tomar el metro, salieron del metro, toda la ciudad parada en tráfico. ¿Y tú has tenido que ir a buscar a tu hijo en aquel momento porque te han avisado también de la escuela de que iban a cerrar? Sí, yo llamé al colegio y les pedí que no les dejaran salir, porque su colegio se encuentra exactamente entre las dos paradas del metro donde sucedió el ataque. Entonces tuve que ir corriendo, dejé el coche porque no podía pasar, había un tráfico, entonces tuve que ir corriendo varios kilómetros para alcanzar su colegio y retirarlo del colegio. Entonces casi todos los padres llegaron a recoger a sus hijos, y a los que no pudieron recogerlos, los que estaban cerca, los recogieron a sus casas. Y creo que lo más significativo de lo que está sucediendo en San Petersburgo es que ahora en tu casa tienes a algunos amigos alojados porque no pueden desplazarse porque la ciudad está paralizada, ¿correcto? Correcto, sí. Ahora en San Petersburgo son 10 menos cuarto y todavía todo está
todo está bloqueado, no bloqueado, sino hay muchísimo tráfico. Entonces tenemos a 3 amigos aquí que están esperando a que se elimine el tráfico y entonces yo podré llevarles en coche a sus casas. Liva, muchas gracias por atender esta comunicación vía Skype desde San Petersburgo. Ánimo, estamos con vosotros. Muchísimas gracias. Suerte. Gràcies. Ella és guia turística i precisament suposo que no pot evitar també pensar, calla, que si la conseqüència d'un atemptat turístic és que la influència d'un atemptat terrorista, perdó, és que la influència turística baixa, com a mínim els propers dies, és obvi que també pateixi per al seu futur. Què tal, Nicolàs, com estàs? Bona nit i bona hora. Hola, bona nit. Què creus que pot estar passant i tenint en compte, en tant que investigador de tot l'àmbit rus del CIDOB, aquest atemptat encara no se sap exactament, no l'ha reivindicat ningú, encara no se sap qui ho pot haver fet, però tenim a Rússia molt inserida en el problema siri, però tenim a Rússia també plantant-li cara a Donald Trump, però tenim a Trump i a tots els seus amics i fins i tot el seu gendre a punt d'estar sotmesos a una investigació per als seus vincles amb Rússia, però tenim també Erdogan per allà al darrere que no sap si avui és amic de Rússia o passa a ser contrari a Rússia. La geoestratègia internacional fa temps que torna a passar per Rússia. I Rússia no és la primera vegada que pateix atemptats, però no sembla que aquest tingui el segell de Txetxènia. Fa temps que no es parla de Txetxènia. Pot tenir més segell d'estat islàmic. No sé què en penses. Bueno, hay que tener la prudencia hasta que veamos cuál es la hipótesis o quién reivindica este atentado, pero indudablemente una intervención tan visible de Rusia en el escenario sirio claramente le pone en un lugar muy destacado y igual que sucede en Europa, hay un número muy alto de ciudadanos de la Federación Rusa y del resto del espacio postsoviético que han ido a combatir al escenario sirio. Se calculan unos 4.000 venidos de Federación Rusa más Asia Central, pero la mayoría de los centroasiáticos se radicalizan cuando están en Rusia como migrantes y de ahí van a Siria. Habrá que ver si esta es la vía que después se muestra como la principal con relación a este atentado. Pero el Kremlin tiene un dilema, en mi opinión, y es el siguiente. La intervención en Siria se ha vendido, o una de las razones es vender parte de un cierto espectáculo a la opinión pública, y esta operación está presentada como una operación básicamente sin riesgos. Una idea es una operación quirúrgica en la que hacemos una demostración de fuerza, en la que se ve que tenemos capacidades que nos igualan a los Estados Unidos y en la que precisamente se transmite esta imagen de Rusia tiene una capacidad diplomática tal que todo pasa por Moscú. Ahora bien, si esta intervención provoca que o pone en riesgo a los ciudadanos rusos, la ciudadanía rusa puede empezar a cuestionarse la idoneidad de esta intervención en Siria y esta gran visibilidad internacional del presidente Putin. Y ese es, creo, el dilema con el que va a lidiar el Kremlin durante las próximas horas i setmanes. D'altra banda, Rússia manté la seva guerra amb Ucraïna, recordem, per tota la qüestió ja recent, vull dir, dels últims 2 anys. Avui es reunia Putin amb el seu homòleg de Bielorússia, que també és en una altra zona estratègica i que juga a cavall entre Rússia i Europa i Ucraïna. En aquest context, això té alguna possibilitat, no dic de provocar atemptats, però sí d'ativar encara més la corda? Bueno, Rusia tiene muchos frentes abiertos. Tiene el frente abierto en Ucrania, tiene problemas con prácticamente todos sus vecinos, unas tensiones importantes con Bielorrusia, que en principio es su principal aliado, pero claramente a Bielorrusia el dilema es el de otros países. Básicamente, Bielorrusia teme tanto una posible revolución de colores que acabe con el régimen autoritario de Lukashenko, como ahora teme también una posible intervención militar de Moscú. Este es el dilema. Y bueno, esta cantidad de frentes abiertos, al mismo tiempo Rusia tiene una economía que camina claramente hacia el estancamiento, hay un creciente descontento de la población con respecto a la situación general, lo cual no significa que Putin no siga siendo popular. Ahí la legitimidad del régimen y la del presidente discurren paralelas pero independientes la una de la otra. Y esto invita claramente a que el Kremlin haga huidas hacia adelante. Y esto tiene que ver también, esta agenda exterior tiene que ver en parte con esto, pero indudablemente es difícil de gestionar. Y si se producen atentados que en un primer momento, evidentemente en un contexto autoritario como el de Rusia, en el que el
y en el que hay un culto a la personalidad bastante alto, siempre puede presentarse como una figura fuerte y que cuida de sus ciudadanos hijos, digamos, pero al mismo tiempo los ciudadanos pueden percibir unos riesgos demasiado altos i unos costes demasiado altos. Tot això passa poques hores després que es posés clarament de manifest que la solució final o a la recta final de combatre ISIS a Síria, de manera molt especial, i al nord de l'Iraq, tornava a posar de manifest la diferència de manera de fer-ho entre els aliats en aquella guerra, i Rússia està entre aquells aliats. Establiries una relació causa-efecte amb tot aquest desordre del bloc contra l'estat islàmic perquè l'estat islàmic se n'aprofiti en els seus últims moments? Bueno, la situación de Siria evidentemente es muy complicada y hay muchos actores y cada uno con agendas de intereses muy distintas. La agenda de Rusia solo es parcialmente coincidente con la de Occidente, o lo que entendemos como la cuestión de Occidente, que tiene que ver con el Estado Islámico y con el flujo de refugiados. La intervención de Rusia básicamente lo que buscaba era sostener al régimen de Assad hasta que se formara algún tipo de mesa de negociación y mantener sus posiciones en Siria y el resto de Oriente Medio, y también una cuestión transaccional, tratar de negociar Siria para forzar un reacomodo con Occidente, que esto incluyera también Ucrania. Pero su principal objetivo por esto no era combatir al Estado Islámico, que no es el principal enemigo del régimen de Assad, que era el principal objetivo de su sostenimiento de Rusia. Tot plegat és un trencaclosques considerable, eh? Sí, es una situación bastante compleja. Mucho más compleja de lo que a veces simplificamos todos. Nicolás de Pedro, moltes gràcies per acompanyar-nos, investigador del CIDOB, en un dia que hem de tornar a lamentar un altre atemptat encara no reivindicat, sembla que és el segell de l'estat islàmic, 10 morts al metro de Sant Petersburg, a Rússia, i una trentena llarga de ferits, amb una situació de caos en aquella ciutat, que, com ens deia aquella guia turística que ens atenia via Skype per fa uns instants, encara dura, malgrat que allà ens estem apropant ja a les 11 de la nit, i que les persones al no tenir metro, que és el gran mitjà de comunicació i de transport, en aquestes grans ciutats, doncs, estan buscant-se la vida com poden. 3 amics estan dormint, de moment, estan hospedats a casa d'aquella guia que ens atenia fa uns instants.